Yo no sé si a usted le pasa a veces que uno se encuentra con una persona y uno la ve como siempre. Lo ves como siempre, vestido como siempre, caminando como siempre. Qué sé yo, te saluda, ¿cómo te va? Bien. Pero a veces cuando entras a hablar un poquito más, entras a descubrir cosas que esa persona está pasando. Y que tal vez a simple vista no se nota. Tal vez no se nota a simple vista porque lo ves contento, lo ves con el mismo rostro de siempre. O tal vez notas algo, ¿no? En su rostro porque está preocupado, tal vez está angustiado. O tal vez cuando le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Esta persona nos empieza a narrar a lo mejor situaciones que está viviendo, que son situaciones de crisis. Y es tremendo cuando nos adentramos en la vida de las personas. Es tremendo cuando empezamos a conocer lo que una persona vive en su interior, lo que una persona vive en su vida diaria, ¿no? A veces ni nos imaginamos las situaciones de crisis por las que pasan las personas. No nos imaginamos. Me toca muchas veces ayudar a personas en situación de crisis y a veces digo, ¿cómo hace esta persona para soportar tanto dolor? ¿Cómo hace esta persona para soportar tantas situaciones de crisis, ¿no? Y verdaderamente yo creo que todos, cuando hemos sido adolescentes o jóvenes, hemos tenido ha pasado seguramente, al menos a mí me pasó, no sé si a ustedes, la idea esta de que íbamos a vivir tranquilos el resto de nuestra vida. No sé si a usted le pasó. Yo me imaginé en un momento, bueno, la vida es linda, la voy a disfrutar. Como dice esa canción, voy a tocar la guitarra todo el día y la gente se va a enamorar de mi voz. Pero resulta que nada más alejado de la realidad. Obviamente todos queremos una vida, como decía un autor, una vida recta. ¿Vieron una vida recta? No pasa nada. Pero eso no es real. No es la vida. La vida tiene altos, bajos, tiene distintas situaciones. Y yo quiero llevarles, hermanos, a ver la situación de una persona que le tocó vivir una situación de crisis. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, que nos muestra lo que ocurrió en la vida de una persona que hasta ese momento tenía una vida tranquila, medianamente tranquila. Estaba casada con un sacerdote, con un profeta en la antigüedad, y tenía hijos. Y dice la historia que en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas se acercó y le suplicó a Eliseo. Eliseo era un profeta, el que siguió a Elías. Ustedes se acuerdan de Elías, aquel que había orado y no había llovido por mucho tiempo, ¿no? Por 3 años y medio. Bueno, el profeta que le sigue a Elías justamente es Eliseo. Y esta mujer le dice, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y hasta ahí no vamos a leer y vamos a ir desgranando poco a poco esta historia. La viuda era viuda de un miembro de la comunidad, de un profeta, de un servidor de Dios. Y hermano, en nuestra vida pasan crisis inesperadas. En este caso, esta mujer había quedado viuda. Y ustedes saben que en aquella época, el que sostenía el hogar normalmente era el hombre. El hombre era el que iba a trabajar. En aquella época la mujer trabajaba dentro de su casa, era ama de casa, criaba a los hijos. Pero esta viuda de repente se queda sin el hombre que traía el sustento a su casa. Y para colmo de males, parece que habían tenido algunos inconvenientes económicos, habían tenido que endeudarse. Dice la palabra que el acreedor viene y le dice, bueno, dame tus 2 hijos, me los voy a llevar de esclavos y de esta manera me vas a pagar la deuda.
Esto que yo les cuento, aunque les parezca extraño, era común en esa época. Una forma como tenían las personas justamente de cobrarse, los acreedores de cobrarse la deuda, era justamente llevándose a personas de la familia como esclavos. Y qué situación difícil para esta mujer, ¿no? Y qué situación difícil nos plantea la vida a cada uno de nosotros muchas veces. Enfermedades, accidentes. Esas dos cosas ya me tocó vivir. Pérdidas económicas también, ¿no? ¿Quién no perdió económicamente en la Argentina, no? Estamos permanentemente afectados por situaciones de crisis. Es más, las crisis son muchas veces personales, me tocan a mí, te tocan a vos. A veces son globales, a veces son de una región, ¿no? A veces son de una zona, viene una sequía, una inundación, un terremoto, una guerra. La vida del hombre está llena de crisis. Es más, sin ir más lejos, la crisis de la adolescencia de tus hijos, ¿no? de mis hijos. Una crisis que convulsiona a la familia y hay que atravesarla. Y hay que vivirla y hay que pasarla. Es una crisis. Ahora, esta mujer estaba teniendo todo en su contra porque vivía en una cultura donde ella no tenía un oficio como hoy en día. Probablemente hoy en día, si el esposo muere, la esposa puede seguir trabajando porque tiene un oficio, una profesión, un trabajo. En aquella época eso no existía. Aparentemente tampoco tenían familia que pudieran ayudarles a solucionar el problema económico que tenían. Y llega esta situación, ¿no? Donde ella se ve en la encrucijada de tener que desarmar su familia y entregar a sus hijos para pagar la deuda. Y ella le dice al profeta Eliseo, usted sabe que él era fiel al Señor. Resulta ahora que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y hermanos, cuando el hombre está sin Dios, las crisis son tremendas. Cuando el hombre y la mujer están sin Dios, las crisis son a veces terminales, ¿no? A veces sentimos que la vida se termina. A veces sentimos que no hay recursos de ningún tipo. ¿De qué vamos a vivir? El miedo nos paraliza. Parece que todo se viene a pique, ¿no? Hace poco vivimos una crisis global. De repente, de un día para el otro, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Con nuestros trabajos, con nuestra vida común y habitual como la veníamos viviendo. Y empiezan a surgir un montón de preguntas, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si mis hijos se van? Y ella hace una cosa inteligente. Esta mujer hace una cosa inteligente que nos enseña también a nosotros. No se queda sola con su problema. Busca al profeta Eliseo. Ella habrá pensado, tal vez preguntó, ¿quién me va a poder ayudar? Tal vez buscó por su cuenta y no consiguió a nadie. Y tal vez en su desesperación el único que le quedaba para ir a buscar era el profeta Eliseo. Y bueno, y fue a él, ¿no? Pero hay un dato que es importante. Cuando esta mujer fue a buscar al profeta Eliseo, en realidad no estaba buscando solamente al profeta Eliseo, estaba buscando la respuesta de Dios. Estaba buscando lo que probablemente Dios a través del profeta tenía para su vida. Y qué bueno es buscar ayuda en tiempos de crisis. Mirad, si tenés una crisis, no te quedes solo. Si tenés una crisis, no te aísles. Muchas veces los seres humanos cuando tenemos crisis tendemos a aislarnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No quiero que nadie se meta en mi vida. No quiero que nadie sepa nada de lo que me pasa, ¿no? Pero la Biblia nos dice que esta mujer acudió en busca del profeta. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Él de alguna manera te va a ayudar. Esta mujer buscó al profeta, pero a través de su búsqueda del profeta estaba buscando una respuesta de Dios probablemente, porque sabía quién iba. Cuando tenés una crisis, no te quedes solo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siempre está disponible para vos y para mí. La gracia de Dios siempre está disponible. ¿Y qué es gracia? ¿Saben? Una de las acepciones, una de las definiciones de cuando se intenta describir la gracia de Dios, se la define
como el deseo irrefrenable de amar de parte de Dios. Es un deseo, usted vio cuando usted tiene un deseo, ¿no? Dice, tengo deseo de comerme un sándwich de milanesa. ¿Y qué pasa? Tenemos una forma de decir, se nos hace agua porque tenemos un deseo intenso, ¿no? Ahora, la palabra dice que la gracia de Dios es el deseo irrefrenable que nada puede frenar de amar a los demás y de amarnos a nosotros. Por eso la gracia de Dios siempre está disponible, ¿no? Y por eso es bueno cuando tenemos una situación siempre no quedarnos solos, porque Dios va a actuar. A veces la gente dice, bueno, pero yo no sé dónde está Dios. ¿Sabe dónde está Dios? En tu hermano. Dios está en otra persona. Dios está en los ángeles que manda a tu vida a ministrarte, a ayudarte, ¿no? Yo no sé si te ha pasado alguna vez que justo lo que vos necesitabas, eso llegó y vos decís, ¿y cómo esta persona sabía que yo necesitaba eso? Porque Dios la envió. Porque Dios envió ángeles para ministrarte. Y eso es lo que está pasando con la vida de esta mujer. Ahora, el profeta le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió. La mujer le sigue diciendo, y Eliseo le pregunta, ¿no? ¿Qué tenés en casa? Ahora, yo digo, ¿qué habrá pensado la mujer? La mujer habrá pensado, ¿tengo joyas? No tengo joyas. ¿Dólares? No tengo dólares. Criptomoneda tampoco tengo. Cosa para vender tampoco tengo, porque evidentemente ella no tenía nada. Y ella dice, no tengo nada en casa, porque lo primero que nos surge en nuestra mente es cómo Dios va a solucionar las cosas con lo que yo tengo, con lo que podría tener y con lo que yo recurriría para pagar una deuda. ¿Con qué recurriría usted para pagar una deuda? Obviamente con dinero. La mujer le dice, yo no tengo nada de dinero, no tengo nada en mi casa. ¿Por qué? Porque la crisis tiende a producirte un bloqueo para no ver lo que tenés. La crisis te bloquea, no te deja ver lo que tenés. Y cuando nosotros estamos desesperados, nuestra visión se estrecha. Nosotros decimos que hay como esto es un término científico, como una visión de túnel, ¿no? Parece que no ves lo que hay a los costados, ves solamente en una sola dirección. Y esto es lo que le pasaba a la mujer. La mujer estaba teniendo una visión de túnel. Solamente estaba buscando, pensando si tenía joyas, si tenía dinero, si tenía algo de eso. ¿Por qué? Porque siempre buscamos en nuestros recursos para solucionar las crisis. Ahora, luego de eso, se ve que la mujer piensa y dice, excepto tengo un poco de aceite. Excepto tengo un poco de aceite. Hermanos, la crisis no nos deja ver lo que ve Dios, y sin Dios nos rendimos. Nos imaginamos, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿De qué manera voy a solucionar? Voy a buscar todas las formas que yo puedo tener para solucionar. Ahora, la Biblia dice, ella tenía un poco de aceite. Y esto lo que me muestra es que la solución para la deuda estaba en su casa. Ella tenía el aceite en su casa, lo tenía allí. Y gracias a lo que el profeta le pregunta, ella descubre que en su casa estaba algo que podría ayudar. Ella no se imaginó en ese momento para qué, pero dijo, tengo un poco de aceite. Y hermanos, siempre, esto nos deja una enseñanza, siempre hay algo que Dios puede usar para sacarte de la crisis. Siempre en tu casa, siempre en tu dominio, en el lugar donde estás, Dios puede usar algo de eso para sacarte de la crisis. Tal vez vos no lo ves, tal vez yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Y esto es lo que Dios le dice al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dice a ella. Y ella va, dice, tengo un poquito de aceite, nada más. Y miren lo que pasa ahora, y ahora viene tal vez lo tremendo de este milagro. En ese tiempo de crisis, Eliseo entonces le ordenó, le dijo, le pidió, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta.
Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Qué tremenda la imagen. Yo no sé si ustedes se imaginan, nosotros ya no usamos el aceite de esa manera, vamos, compramos en el supermercado siempre hay, ¿no? Pero Dios le dice a través del profeta a la mujer, andá y pedí vasijas, todas las vasijas que consigan, y ella lo hace. Ahora, yo no sé si en ese momento la mujer lo entendía, pero fue y obedeció y empezó a pedir las vasijas a todos sus vecinos. Y traen las vasijas, muchas vasijas, traen el aceite. Y allí es cuando Dios obra de la manera menos pensada. Dice la Biblia que ella empieza a verter el aceite, a poner el aceite en las tinajas. ¿Y qué pasaba? El aceite no se terminaba. Yo no sé cuánto era un poco de aceite, habrá sido 1 litro, no sé, no me imagino. Tal vez una pequeña vasija en la mano de ella. Y ella empezó a traer esas tinajas, esas vasijas grandes. Tampoco la Biblia dice cuánto, pero se ve que era mucho. Y ella empieza, ¿y qué pasaba? De esa pequeña vasija seguía saliendo aceite y llenaron una vasija, llenaron otra, llenaron otra, llenaron otra. Y así fueron llenando todas las vasijas que los vecinos le habían dado. ¿Y qué pasó? Dios, ¿qué hizo? Multiplicó el aceite. Dios multiplicó el aceite. Y hermanos, lo que nosotros vemos en esta palabra es que cada vez que obedecemos por fe, siempre hay bendición. Cada vez que usted y yo obedecemos por fe lo que Dios dice, aunque no entendemos lo que Dios nos dice, siempre hay bendición. Porque Dios te puede pedir que hagas cosas que a lo mejor no te imaginás. Yo no sé qué habrá pensado esta mujer. Simplemente fue y obedeció. Y tenemos tantos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que hicieron cosas que Dios les pidió que hicieran sin saber. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y dice la Biblia que, ¿cómo salió Abraham? Salió sin saber a dónde iba, pero lo hizo por fe. Un día, después de que Dios le había dado la promesa de que iba a tener un hijo y ese hijo nació cuando ese hijo era adolescente, Dios un día lo llama a Abraham y le dice, Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham salió con ese chico, con Isaac, su hijo, y fue a la montaña llevando en un burrito la leña para el holocausto, porque él le dijo, tenés que sacrificar a tu hijo. E Isaac le preguntó, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, Isaac, el Señor proveerá. Él va a proveer. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras crisis. Él quiere proveer, pero nosotros tenemos que actuar por fe. El profeta le dijo a la mujer, toma el aceite y llena las tinajas. La mujer le ha dicho, pero con 1 litro voy a llenar tantas tinajas. Sin embargo, dice la Biblia que ella entró sola con sus hijos, cerró la puerta de su casa. Porque fíjense, no es que Eliseo le dijo, trae delante de mí y vas a llenarla delante de mí a las tinajas. Porque entonces yo digo, bueno, la mujer hubiera pensado, bueno, Eliseo, vamos a ver qué pasa, vos estás presente acá, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero Eliseo no le dijo eso, le dijo, andá y encerrate en tu casa con tus hijos y llená las tinajas. Y yo lo que veo aquí es que ella tiene que obrar por fe y por fe ve llenarse las tinajas. No por vista, porque las tinajas estaban vacías. Y por fe tiene que hacerlo sola con sus hijos en su casa. Eliseo no iba a estar con ella. ¿Y sabes qué es lo que veo allí? Una prueba tremenda de fe para la mujer. Porque tuvo que encerrarse en su casa. Tuvo que hacerlo sola en su casa con sus hijos. Y Dios estaba probando allí la fe de la mujer. Y hermanos,
Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿A quién le gusta pasar por una prueba? Los que hemos sido estudiantes sabemos, ¿no? Porque te pone a pensar en la cara del profesor, si ese día el profesor se va a levantar con el pie izquierdo, si va a venir enojado, si te va a maltratar, si te vas a acordar de lo que te pregunta, ¿eh? Y vas con temor a rendir el examen. Vamos con miedo, con inseguridad. Ahora, la Biblia dice, porque ustedes ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. O constancia, lo dice también otra versión. La prueba de tu fe produce paciencia o constancia. ¿Constancia en qué? ¿Para qué me sirve la constancia? ¿Sabes para qué me sirve la constancia? Para saber cómo es Dios. Para conocer más a Dios. Para vivir más en los caminos que Dios me dice que tengo que vivir. Porque cuando yo dejo de tener paciencia o dejo de tener constancia, me aparto. Entonces la Biblia dice, la prueba de tu fe produce paciencia o constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Lo que Dios quiere cuando prueba nuestra fe es que maduremos, es que crezcamos, es que confiemos más en Él, es que lo conozcamos más a Él y sepamos quién es nuestro Padre, quién es tu Padre, quién es mi Padre. Y esto es lo que tuvo que vivir la mujer, una tremenda prueba para su fe. Ahora, ¿qué les parece? ¿La superó o no la superó? Hizo lo que el profeta le dijo. Eliseo le dijo, anda, encerrate con tu casa, llena las tinajas. La mujer fue, no objetó nada, fue y empezó a llenar. ¿Y qué pasó? El aceite no se terminaba. Y ella llenaba y llenaba y llenaba y el aceite seguía fluyendo. Hermano, cuando Dios te pide que hagas algo para solucionar tu crisis, tenés que hacerlo vos y nadie más que vos. Cuando Eliseo le pide a la mujer que lo haga, no dice, andá y decirle a tu siervo, andá y decirle a tus hijos, no. Le dice, andá vos con tus hijos, encerrate en tu casa y hacelo. Y lo que Dios te dice para solucionar tu crisis es, tenés que hacerlo vos, nadie lo va a hacer por vos. Yo puedo hacer algo por alguien, pero no puedo hacer lo que ella tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la fe es personal. La fe no se puede prestar. ¿Usted le puede prestar fe a alguien? La fe es personal. Dios prueba nuestra fe, que dice Él que es más preciosa que el oro. Y por algo lo dice. Porque cuando nosotros entendemos lo que significa eso, esa confianza en Dios toma un valor, como dice la palabra, mucho más precioso que el oro. Y más que tener aceite para la mujer, lo importante era tener fe. Más que tener recursos para pagar sus deudas, lo importante era conocer a su Dios proveedor, como lo conoció Abraham, como lo conocieron tantos hombres de Dios. Y hermano, cuando Dios te pide que hagas algo para solucionar la crisis, te lo pide a vos y me lo pide a mí. Solo yo tengo que amar. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está en ruinas? ¿Está en crisis? Dios te dice, Ernesto, tenés que amar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a amar a mi esposa por mí? ¿Lo tengo que hacer yo? Lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer por fe. Solo yo tengo que perdonar. Nadie puede perdonar por mí. ¿Quién va a perdonar por mí? Lo tengo que hacer yo. Y el perdonar es un acto de fe. Cuando vos decidís no cobrarle la deuda a alguien, estás teniendo un acto de fe. No en la otra persona, estás teniendo un acto de fe en tu Señor, que es el que te enseña a perdonar. Solo vos tenés que arrepentirte de algo. Yo no me puedo arrepentir por nadie, nadie se puede arrepentir por mí. ¿Quién puede tomar un giro de 180 grados en su vida? Solamente yo. Entonces cuando Dios te dice, Ernesto, para salir de esta crisis tenés que arrepentirte, lo tengo que hacer yo. Tengo que ir y encerrarme en mi cuarto, en mi casa, y decir, Señor, me arrepiento. Quiero cambiar, quiero vivir de otra manera. Solo yo tengo que confiar. Solo yo puedo tener fe en mi Señor, porque Él quiere que yo lo conozca. Mi esposa puede conocer a Dios muy profundamente, pero eso me va a afectar, me va a bendecir, pero Dios quiere que yo lo conozca a Él. Por eso soy yo el que tengo que confiar.
Y aquí el profeta le dice a la mujer, anda, encerrate con tus hijos y hacelo vos sola. Yo no voy a estar presente. Es entre vos, tu familia y el Señor. Y allí se prueba la fe. Pero ¿saben qué pasa? A veces nosotros decimos, bueno, Señor, pero yo quiero salir de esta crisis, pero que el otro cambie. Yo quiero salir de esta crisis, pero que mi esposa me trate bien, que deje de ser como es. Quiero que mi jefe sea bueno. Quiero que me des la plata que necesito. No quiero trabajar tanto, dame más plata sin trabajar tanto. Y queremos que las circunstancias cambien, que lo de afuera cambie, ¿no? Queremos que el otro cambie. Ahora, ¿qué dice el Señor? No, Ernesto, andá, encerrate vos y hacelo vos, porque es tu parte. Esto es lo que Eliseo le dice a la mujer, es tu parte, andá y pone el aceite en las tinajas. Y Dios toma lo poco que ella tiene, ese poquito de aceite, y lo multiplica. Y hermanos, a veces pensamos que lo que tenemos no sirve más. Señor, mi matrimonio no sirve más. Señor, mi trabajo no sirve más. Señor, mi profesión no sirve más. Señor, mi relación con mis hijos está deshecha. No hay más para sacar de ahí. Parece que todo lo que tengo es fracaso. Tal vez evaluamos nuestra situación de crisis y decimos, Señor, me queda un poquito de paciencia, me queda un poquito de amor, voy a ver hasta dónde aguanto con mi esposa, hasta dónde aguanto con mi esposa, hasta dónde aguanto con mis hijos, hasta dónde perdono a mi amigo, porque ya me tiene cansado, pero me queda un poquito. Te queda un poquito de paciencia, te queda un poquito de misericordia, te queda tal vez un poquito de amor, tal vez un poquito de comprensión. ¿Sabes qué? Dios puede multiplicar todo eso. Así como multiplicó el aceite, Dios puede multiplicar lo poco que te queda en tu vida. Ahora, ¿cuándo se terminó el aceite? ¿Vieron cuándo se terminó el aceite? ¿Cuándo se terminaron las vasijas? Se terminó el aceite cuando se terminaron las vasijas. O sea que el aceite fluyó conforme a la fe de la mujer. Y esto lo que nos enseña es que Dios te va a dar todo lo que vos necesitas conforme a tu fe, conforme a lo que crees de Él, conforme a cuánto crees que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de quienes te rodean, en tu situación de crisis. Dios te va a dar conforme a tu fe. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Qué le pedís a Dios? A veces yo digo, Señor, yo te pido migajas, porque no te creo. Entonces te pido lo que entiendo que va a funcionar, pero tu mente no es la mía. ¿Por qué no podemos pedir más? ¿Por qué no podemos ir más allá? Dice la palabra que Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en tu vida y en mi vida, depende de mi fe, depende de cuánto le creo, depende de mi comunión con Él y de confiar en lo que Él me puede dar para salir de la crisis. Obviamente yo tengo que poner mi parte, indudablemente, pero Dios lo puede hacer como lo hizo con el aceite de la viuda, lo puede hacer en tu vida. Y como ya te vas dando cuenta, no estamos hablando solamente de las crisis económicas, que era la que estaba viviendo la mujer. Estamos hablando de todo tipo de crisis que pasa en tu vida. Dios tiene el poder ¿para qué? Para sacarte de la situación de crisis que estás viviendo. Él tiene poder para hacerlo. Jesús un día se encontró con un ciego y le preguntó, ¿ustedes quieren que yo los sanen? ¿Creen que yo los voy a poder sanar? Mateo capítulo 9. Entonces dice que ellos le dijeron, sí, creemos. Entonces Él les tocó los ojos diciendo, conforme a la fe de ustedes, les sea hecho. Jesús lo dijo. Conforme a la fe de ustedes,
les sea hecho. Y la fe de los ciegos en Jesús, por el poder de Jesús que actuó en ellos, les devolvió la vista. Y ellos volvieron a ver, ¿no? Ahora, conforme a tu fe, les sea hecho. ¿Por qué? Porque Dios siempre premia la fe en Él. Dios premia tu fe cada vez que vos confías en Él, cada vez que vos pones tu vida en las manos de Él, Él lo premia. Él no es deudor de nadie. Cada vez que vos pones tu fe en Él, Él te va a premiar. Y cuenta la historia que la mujer, obviamente emocionada, sale de la casa. Volvemos a la historia de la mujer. Dice que la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. ¿Qué te parece? ¿Fue un milagro o no? Fue un milagro. ¿Por qué? Porque pagó todas sus deudas. Yo no sé cuánto habrían sido esas deudas, pero evidentemente para tomar a 2 hijos como esclavos debe haber sido una buena deuda. Pero no solamente alcanzó para la deuda. ¿Qué era lo que a la mujer le preocupaba? La deuda. ¿Qué es lo que Dios le dio? Dios le dio para pagar la deuda y le dio más. ¿Para qué? Para que siguiera viviendo del resto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a veces nosotros le decimos: Señor, dame para pagar la deuda? Y el Señor dice: Ernesto, yo no te voy a dar para pagar la deuda, pero te quiero dar mucho más. Te quiero dar mucho más. Tenés que confiar en mí. Tenés que hacer lo que yo te digo. Tenés que poner manos en la obra. Y hermanos, con eso pagó la deuda, rescató a sus hijos y siguió viviendo. Dios obró el milagro de la provisión para ella, para sus hijos y para sus deudas. La pregunta es: ¿lo podrá hacer Dios en tu vida? ¿Lo podrá hacer Dios en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Dios quiere hacer eso y mucho más. No solamente decir: bueno, Señor, que llegue a fin de mes. Bueno, Señor, que ya no nos peguemos más con mi esposa. Bueno, Señor, que no nos maltratemos más. No, Dios quiere mucho más. Dios quiere que tengas una vida en abundancia con tu esposa, con tu esposo. Dios quiere que tengas una vida en abundancia con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo. Que vayas feliz a tu trabajo, contento. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios y vas con fe en Dios todos los días a tu trabajo para dar lo mejor de vos. Y lo estás haciendo por fe. Y el Señor dice: yo puedo dar mucho más de lo que creemos, de lo que entendemos, de lo que pensamos. Y hermanos, ustedes saben que esto de que la multiplicación haya sido del aceite, para mí no es casual. Si bien nosotros sabemos que el aceite era algo vital en aquella época, pero la pregunta que surge es: ¿qué significa el aceite para Dios? ¿Qué significa el aceite para tu vida y para mi vida, el aceite de Dios? Vos sabés que el aceite se usaba en la preparación y lo usamos ahora ¿para qué? Para los alimentos. O sea que el aceite te está diciendo: Dios quiere que haya alimento en tu casa. Dios quiere que haya provisión en tu casa. Pero también el aceite se usaba para iluminarse. Y Dios está diciendo: yo quiero que en tu vida haya luz. Quiero multiplicar el aceite en tu vida. ¿Para qué? No solamente para que haya alimento, también para que haya luz, para que puedas ver. Para que puedas ver no con tus ojos, sino con mis ojos. Pero también, hermanos, el aceite era el bálsamo para las heridas. Y Dios dice: yo quiero que haya remedios en tu casa, que haya medicamentos que te curen del dolor que el pecado ha dejado en tu vida y en mi vida. Que ese aceite que suaviza las heridas pueda suavizar las heridas que todos los días las tenés mientras vas caminando por la vida. Quiero que lo tengas a eso. Pero también el aceite se usaba para ungir el cuerpo y para embellecer. Dios quiere que tengas una vida bella. No una vida sin crisis. A pesar de las crisis, que tengas una vida bella. Que tu vida se embellezca, que otros puedan decir: mirá qué linda la vida que vive esa persona. Tiene sus conflictos, tiene sus crisis,
pero que de cada crisis sale fortalecido. De cada crisis sale mejor y se lo ve cada día mejor y se lo ve más contento y se lo ve radiante. Obviamente con canas, medio pelado, medio gordito, todo lo demás, ¿no?, que nos pasa cuando va pasando el tiempo. Pero de su interior hay algo que, esa belleza que sale de su interior, qué lindo que es poder pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque la persona de Dios se muestra en tu vida a través del aceite que Él te quiere dar. Pero también el aceite, hermanos, era un símbolo de prosperidad en la época. Dios dice, yo quiero que tu vida prospere. Quiero multiplicar el aceite de tu casa para que tu vida prospere. Para que no sigas empantanado donde estás empantanado, sino que puedas salir, que puedas prosperar. Dios te quiere llevar a un nivel superior. Y lo último para lo que se usaba el aceite era para ungir. Y recordamos al profeta Samuel cuando ungió a David como rey, ¿se acuerdan? Y ustedes saben que ese ungimiento, muchas veces producía ese ungimiento que hacían los profetas, permitía que el Espíritu Santo, era una señal de que el Espíritu Santo tomaba a esa persona. ¿Y sabes qué? Dios quiere que vivas con su presencia todos los días en tu vida. Él quiere ser el aceite de tu casa. Que tengas prosperidad, que tengas belleza, que tengas salud, que tengas bienestar. Pero Él lo quiere hacer, ¿por qué? Porque te ama, porque me ama. Y esto es lo que nos muestra el aceite. Y hermanos, qué tremenda esta imagen de esta mujer que pasa de una situación de crisis, de desesperanza, de una situación conflictiva, donde parecía que todo ya se terminaba, de repente pasa a una situación de alegría, a una situación de bienestar. Y cuando vemos el significado del aceite decimos, Señor, wow, qué maravilloso que es esto. Porque así como tú multiplicaste ese aceite en la casa de esa viuda, también lo querés hacer en mi vida, lo quiere hacer Dios en tu vida. Que tengas aceite para todo lo que necesitas, que seas rico en el Señor. Y hermanos, qué diferente es la crisis para un hijo de Dios, que puede ver la gloria de Dios y sus milagros. Y hermanos, ¿cuántas crisis hay reflejadas en la Biblia, no? La madre de Moisés tuvo que desprenderse de su hijo, hizo una cunita que flotaba y se desprendió de su hijo. Y fue una situación de crisis, pero Dios la bendijo. El pueblo de Israel se presentó frente al Mar Rojo, tenían que cruzar. Detrás venía el ejército del faraón. Y Dios obró un milagro, abrió las aguas del Mar Rojo para que ellos pasaran por tierra seca. Nos cuenta la historia. Pablo y Silas en la cárcel, en el calabozo más profundo, cantando y alabando a Dios en medio de una crisis tremenda. Y cuenta la historia que cuando ellos cantaban himnos, dice, de repente hubo un terremoto, todas las puertas se abrieron, vino el carcelero, dispuesto a matarse porque pensaba que habían escapado los presos. Y allí Pablo y Silas le predican, el carcelero se convierte y toda una familia que es ganada para Cristo. ¿Dónde? En medio de una crisis. Pedro en la cárcel, lo leíamos el martes, durmiendo, encadenado, y de repente un ángel de Dios se presenta, las cadenas se caen, las puertas se abren y Pedro sale de la cárcel. ¿Magia? No. Poder de Dios. Poder de Dios que está disponible para vos y está disponible para mí. Depende de nuestra fe. Depende de creer en Él. Y hermanos, siempre Dios obra por medio de nuestra fe en las crisis. Ahora, ¿sabés cuándo vas a dejar de tener crisis? ¿Sabe usted cuándo va a dejar de tener crisis? Mira, estemos aquí en el mundo nunca. Lamento decírselo.
Vamos a tener crisis, pero el Señor nos dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener crisis, pero Él está con nosotros. Y Él no quiere bendecir, quiere multiplicar el aceite. Quiere multiplicar el aceite en tu vida y multiplicar el aceite en mi vida como lo hizo con la viuda. Lo importante es, hermanos, que no estamos solos. No estamos solos ante la crisis. Dios está con nosotros. Él hace milagros en medio de las crisis. No tenemos fe en los sistemas. Si usted tiene fe en el gobierno, si usted está pensando en la próxima votación, ningún problema. Pero no deposite su fe ahí. Tal vez usted está pensando en irse del país. Deposite su fe en Dios, no en el sistema, no en las noticias, no en la política, no en la economía. Deposite su fe en el Señor. Hermanos, Dios no nos deja solo. Él nos acompaña en cada momento de nuestras crisis. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu crisis? Tal vez no es tu crisis económica, tal vez económicamente estás bien, pero tenés una crisis en tu pareja, en tu matrimonio. Tal vez estás diciendo, Señor, esto no va más, no funciona. Tal vez tenés una crisis en tu trabajo, estás desanimado, tirando todo por la borda. Tal vez tenés una crisis existencial y decís, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá? Y el Señor quiere, a través de esa crisis, bendecirte, darte un nuevo sentido. Que vos puedas encontrar, Señor, yo vivo para esto. Este es el sentido para mi vida. Hermanos, si estamos en una situación así, acerquémonos al Señor, busquémoslo a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene solución para nuestra crisis. Él tiene solución para toda la crisis. Él puede cambiar tu realidad en un momento, como lo hizo con la viuda, lo puede hacer con tu vida. Por eso te pido que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a terminar. ¿Qué vas a hacer con la crisis que te toca vivir? Con la crisis que vivís hoy, con la que viviste antes, con la que vas a vivir el mes que viene, el año que viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir solo? ¿Vas a seguir pensando en tus propios recursos? ¿O vas a poner tu mirada en el Señor? Como hizo la viuda, ¿no? Que fue a buscar al profeta. Que fue a buscar al profeta para decirle, necesito salida para la crisis. Y depositó su fe. Y tuvo que hacer su parte, tuvo que encerrarse con sus hijos, tuvo que pasear el poco aceite que ella tenía en las vasijas para ver la multiplicación. ¿Sabes una cosa? Dios quiere tomar lo poco que tenés para multiplicarlo. Dios quiere lo que te queda. Tal vez decís, Señor, esta es la última esperanza que tengo. Dios quiere tomar eso. Señor, quiero tomar lo poco que me queda. Tal vez me queda un poquito, una pizca de amor. Tal vez me quede una pizca de paciencia. Tal vez me quede una pizca de misericordia. Un pedacito de comprensión por el otro. Dios quiere tomar eso para transformar tu crisis de relación. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, en tu trabajo, en tu economía. Dios quiere transformar todo. Por eso en este momento vamos a orar. Yo le voy a invitar quiero invitarlo que si usted realmente está pasando por momentos de crisis, que pueda, así como la viuda, ir al profeta, decirle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para salir de esta crisis. Quiero poner lo que yo tengo, quiero poner mi fe. Tal vez es un poquito de fe. Tal vez es casi nada, tal vez vos decís, pero el Señor dice, no importa, aunque tengas fe como un grano de mostaza, aunque sea lo último de fe que te queda, ponelo en las manos del Señor. Y esa fe te va a llevar a ver los milagros de Dios para tu vida. Por eso, si estás pasando por esta situación, te pido que ores conmigo, que
que pongas tu vida en las manos de Dios, que le digas: Señor, necesito tu presencia, necesito de ese aceite, quiero que se multiplique mi aceite y quiero que ese aceite me sirva para vivir todos los días de mi vida conforme a tu voluntad y en tu presencia cada día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí pensando, leyendo, meditando acerca de tantas cosas que haces en medio de la crisis. Señor, sabemos que hay mucha crisis en nuestra vida y las va a seguir habiendo. A veces deseamos una vida recta, pero esa vida recta no es recta. Hay altibajos, hay valles, hay sombras, hay muerte. Hay crisis económicas, crisis familiares, crisis matrimoniales. Padre, en esta mañana, así como la viuda buscó al profeta, queremos buscarte a ti, Señor, y pedirte que tú obres en medio de nuestra crisis. Ponemos nuestra fe en tus manos. Padre, ponemos nuestra fe para hacer lo que tú nos indiques, para ir a nuestra casa, buscar eso poquito que quedó allí, ese pequeño resto de amor, de comprensión, ese pequeño resto de paciencia, ese pequeño resto de misericordia, para que tú transformes nuestra realidad. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.